Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio de parte de Dios poder estar acá en este lugar para poder hablar de la palabra del Señor, aprender de la palabra que, pues, verdad, cada día es necesario que en nuestra vida vaya creciendo, que vayamos conociendo. Creo que a eso fuimos llamados, para eso fuimos sacados de las tinieblas a la luz, para que cada día pues podamos ir nosotros creciendo en el Señor, ya que pues a eso hemos sido llamados, y gloria al Señor por darnos este privilegio. Yo agradezco al Señor y a mi pastor que nos da este privilegio de poder participar y poder tener ese hermoso privilegio. Gloria al Señor por ello. Usted ahí en su casa, pues yo sé que usted está también deseoso de poder escuchar la palabra del Señor. Usted sabe que pues estamos viendo los temas de doctrina básica, y hoy pues vamos a continuar. Yo sé que es algo maravilloso poder saber y no quedarse uno, ¿verdad? Sin crecer, sin poder llegar a tener ese conocimiento glorioso que el Señor ya nos dejó y que únicamente quiere, y que pues nosotros seamos diligentes en poder buscar la palabra del Señor. Así de que hoy le invito a que oremos para que el Señor sea quien pues tome el control de este momento de poder desarrollar esta bendición gloriosa que hoy le queremos trasladar por medio de nosotros, pero que el Espíritu Santo es el que va a hacer esa obra maravillosa. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en este día porque tú nos permites estar aquí reunidos para poder llevar, Señor, alabanza primeramente a ti, para darte la honra, la gloria, y yo sé que el poder y todo esto pertenece a ti, Padre. Gracias porque hoy tú nos concedes este privilegio maravilloso de poder estar acá delante de mis hermanos y poder entrar hasta sus intimidades, sus hogares, y poder ahí llevar esta palabra, poder allí llevar esta enseñanza hermosa que tú has traído hoy, Señor, que tú nos has dejado y que ha venido, Señor, siempre fluyendo, que ha venido creciendo, que ha venido fortaleciendo, que ha venido sosteniendo, Señor, nuestra vida. Así de que hoy yo bendigo, Señor, a cada uno de los hermanos que nos estén viendo, y también de aquellos que no han tenido el privilegio de reunirse a una iglesia, pero que hoy, Señor, puedan estarlo viendo también. Señor, les enviamos esa bendición gloriosa para que sea el Espíritu Santo el que les convenza, para que les instruya, para que les enseñe, Señor, esta palabra gloriosa. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Así de que vamos entonces a desarrollar el tema en doctrina básica, la comunión. Esto es maravilloso, la comunión, hermanos, y vamos a ver ciertos puntos para que podamos ir pues entrando en el desarrollo de la enseñanza. Y pues me llena mucho de alegría saber de que pues estamos aprendiendo para la gloria del Señor. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia al principio tuvo un aumento numérico notable. Y ustedes saben, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro se para y lanza su primer mensaje, eso fue un número notable. Pero también remarca la forma que debía de ser conducida ante ese crecimiento, la manera equilibrada, cómo la congregación fue guiada conforme a 4 factores importantes: la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Esto es maravilloso, empezar a saber la base, cómo fue la iglesia primitiva, que creció notablemente en número, pero que también, ¿verdad? Se remarca la forma como se conducieron en ese caminar. También dichos factores ahora sirven para la iglesia actual como un ejemplo para que nosotros podamos seguir esos pasos, para que no nos desviemos y que empecemos a practicar tal vez 1, 2 o 3. No, debemos de practicarlo en su totalidad, para que así como esa iglesia fue bendecida, fue numéricamente
y ordenadamente y llena del Espíritu Santo, pues así nosotros podamos crecer hoy. Así es. Entonces vamos a estar viendo y para ver esto que le estaba hablando de que cómo la iglesia creció numéricamente, a leer vamos a leer Hechos capítulo 41 al 42 y dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto fue, pues, verdad, después del derramamiento del Espíritu Santo. Y luego dice, y perseveraban, aquí hay que notar bien, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué glorioso, hermanos, poder aprender esto. Y entonces el tema, como les decía, es la comunión. Y entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo el Señor pues quiere que nosotros hoy pues sigamos esa bendición gloriosa que Él había o que Él derramó y que dio a su iglesia, y que Él es el mismo. Sabemos que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces nosotros tenemos que aprender. La palabra comunión, vamos a verla un poquito para también, ¿verdad?, su origen en el original, en el griego, para que podamos nosotros entender cierta situación, que no nos quedemos solo con comunión y digamos, pues comunión es que nos comuniquemos o que nos reunamos. Está bien por tener esas ideas, pero qué bueno si nosotros tenemos una amplia o un amplio conocimiento de esta palabra. Lo vamos a ver. Dice que la palabra comunión proviene del vocablo griego que es koinonía, que quiere decir ayuda. Primero, ayuda, compañerismo, contribución, comunicación, ofrenda, participación. Esa palabra se deriva de la raíz, o sea, de contribución, de todo lo que estamos viendo. También tiene la raíz griega, que es koinos, cuyo significado es hacerse común, ¿ok? Entonces vamos a ver esto, porque sí es maravilloso, hermanos, ¿verdad? Entonces cuando decimos debemos de tener comunicación o tenemos comunicación, estamos yendo más allá de todo eso, que estamos diciendo que somos ayuda, que tenemos compañerismo, que contribuimos, que mantenemos una comunicación, que ofrendamos, que participamos. Entonces, o que todas las cosas se vuelven común para nosotros en la obra del Señor. Yo creo que ese es el nivel el que el Señor pues nos quiere llevar, y bendito sea Él, porque siempre está anhelando. Su palabra dice que nosotros, Él tiene planes de bien para nosotros. Entonces, y si nosotros los desconocemos, entonces no podemos pedir en nuestras oraciones. Bueno, entonces como primer punto tenemos comunión con el Padre. Comunión con el Padre, y eso es hermoso, porque vemos que Cristo fue el que vino a hacer esa obra gloriosa para abrir ese camino hermoso y que hoy podamos nosotros tener comunión con el Padre. Pero esto es entonces la comunión con el Padre. Y vamos a ver primera de Juan 1:3, y dice la palabra del Señor: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Aquí está hermoso, porque aquí están los apóstoles enseñando al pueblo, y le dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, o sea, con los apóstoles. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Qué glorioso, qué comunión era la que tenían los apóstoles con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Pero que el pueblo que había ya creído en el Señor tenía que entrar en esa relación, en esa comunión con ellos, ¿verdad? Entonces ellos, a través de esa comunión con el Padre y el Hijo, les iban a dar esa enseñanza gloriosa que ahora pues también se nos ha extendido a nosotros. Nadie puede acercarse al Padre si no es por el Hijo, ¿verdad? Lo que les decía, el Hijo vino a hacer esa obra gloriosa.
Juan capítulo 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. Qué hermoso, hermanos. Entonces tenemos ese camino ya marcado que es Cristo y que por medio de Él vamos a nosotros llegar al Padre y poder tener esa comunión con Él. En esta dispensación de la gracia se nos ha dado el título de hijos de Dios. Qué hermoso, hermanos. ¿Y por qué conseguimos este título? ¿Por qué? Por medio de la gracia, pero también por medio de reconocer el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no reconocemos ese sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no vamos a poder tener esa bendición de que la gracia caiga sobre nosotros. Amén. Entonces, bendito sea el Señor porque Él hoy nos ha dado esta hermosa bendición. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Ahora tenemos nosotros ese derecho, esa potestad de poder de ser hijos de Dios. Entonces, ya se los expliqué que es por medio de reconocer el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Así de que hoy tenemos este beneficio hermoso y no lo debemos de desaprovechar, debemos de aprovecharlo. Y pues a eso fuimos llamados, ¿verdad? Que nosotros conozcamos su plenitud. De manera que poseemos el privilegio de acercarnos con toda confianza al Señor. Hoy sí tenemos esto, ¿verdad? Cuando nosotros reconocimos a Jesucristo y que ya tenemos esa comunicación con el Padre, ahora tenemos ese privilegio de acercarnos con toda confianza a su trono. Pero ¿para qué nos vamos a acercar a Dios? O sea, al trono de Dios, para alabarlo, adorarlo, bendecirlo, encontrar gracia delante de Él, misericordia y pedir también auxilio para nuestras vidas. Amén. Así de que esta es la relación que tiene que haber, ¿verdad?, de un cristiano con el Hijo y con el Padre y con el Espíritu Santo, que eso lo vamos a ir viendo. Entonces, en Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, esto es hermoso. No podemos nosotros llegar con tristeza, no podemos llegar, ¿verdad?, como todo dudoso de que no tenemos, que no podemos. No, el Señor ha hecho esa obra redentora y ahora nosotros tenemos ese hermoso privilegio de poder acercarnos confiadamente al Señor. Aleluya. Muy bien, entonces esto es, vimos lo que era comunión con el Padre, pero que también tenemos la comunión, como segundo punto, la comunión con el Hijo. Y que esto pues ha sido una obra gloriosa del Padre. El Padre nos llama a tener comunión con su Hijo. Esta es una unión o participación espiritual entre uno que ha nacido de nuevo y el Señor Jesucristo. Amén. Mire qué glorioso entonces tener esta comunión. Lamentablemente cuando no se ha venido, cuando no se ha reconocido a Cristo, no podemos tener esto, ¿verdad? Entonces, pero cuando un nuevo creyente viene, entonces ya entra con esta comunión con el Hijo y va a tener ese acceso al Padre. Entonces tenemos 1 Corintios 1:9 y dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. O sea que es una obra gloriosa del Padre que nos dio ese privilegio de poder conocer, de poder nosotros tener ese llamado para poder ahora tener esa comunión con su Hijo Jesucristo. Y no debemos desaprovecharla, debemos cada día pues seguir ardientemente buscando más cómo agradar al Señor. Luego sabemos de que, ¿verdad?, Cristo es la cabeza o máxima autoridad de nosotros los creyentes. Entonces debemos de conocer esto, como también a través de esta
comunión venimos conociendo también la jerarquía que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos pues de tener ese conocimiento pleno en el cual podemos nosotros ser obedientes y poder también tener ese amor y tener también ese respeto. En Efesios capítulo 1, verso 22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, que está hablando de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia que es el cuerpo del Señor, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hoy podemos ver, si tú eres que estás alimentándote de esta palabra y que pues desconocías esto, hoy te decimos en el nombre del Señor que Jesucristo es la máxima autoridad de nosotros los creyentes. Él es la cabeza de la iglesia y la congregación como miembros, o sea, entonces hacemos el cuerpo de Cristo, que es precisamente que hoy nosotros tenemos ese privilegio de ser llenos de su gracia. Amén. Entonces tenemos comunión con Él por medio de su gracia, por lo que debemos mantenernos en obediencia y santidad. Eso es lo que pues, precisamente la palabra del Señor nos pide, que nosotros seamos obedientes, que seamos también santos, porque Él es santo, que tengamos paz. Entonces todo esto, al ir conociendo cómo la comunión con el Padre, con el Hijo, está pues estructurada en su forma excelente para podernos dar ese crecimiento, ese conocimiento de la palabra del Señor, vamos a ir nosotros cada día pues sujetándonos, ¿verdad? Porque lamentablemente nosotros por naturaleza somos insujetos, entonces la palabra del Señor a través de su enseñanza nos tiene que ir sujetando, amén. La Biblia hace una comparación, aquí vemos la comparación del Señor con la vid verdadera, y eso lo vamos a ver en Romanos 11, 16, 17, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces estamos viendo aquí la bendición que tenemos, que hay una comparación del Señor con la vid verdadera y nosotros que somos las ramas, pero no, hay una remarcación aquí que dice que pues si algunos de las ramas fueron desgajadas, o sea que alguien tuvo que ser desgajado para poder nosotros ser injertados ahí en la palabra del Señor y ahora poder tener esa bendición de poder tener esa participación de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea que entonces, hermanos, debemos nosotros debemos de cuidar nuestra relación con el Señor, nuestra obediencia, nuestra santidad, ya que cuyas ramas somos nosotros que hemos sido injertados en ella. Ahora somos hijos de Dios, alimentados por la misma raíz y participantes de la rica savia que es su sangre. Amén. Así de que esto es hermoso, no lo debemos de desaprovechar, ya que es la bendición que el Señor nos trajo acá. También uno de que va con gran relación de la comunión es la Santa Cena. Y eso lo vamos a ver en 1 Corintios 10, 16, 17. Y dice así, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Qué glorioso, hermanos. Cuando participamos del mismo pan, simbolizamos la unidad que tenemos entre nosotros como cuerpo de Cristo y afirmamos que el pan de vida que nos nutre a todos los creyentes. O sea que aquí esto es maravilloso, vemos en la comunión. Entonces, por eso es de que somos convocados a la mesa del Señor
acá, gloria a Dios, tenemos la bendición de que pues cada principio de mes, ¿verdad? Nos reunimos, o en este tiempo que no hemos podido estar en la iglesia, pues hemos tenido la bendición de poderlo llevar a las casas y también de poder entrar por medio del internet ahí a su casa para que tener esa comunión, para pues estar participando del pan y que simboliza la unidad que tenemos nosotros con el cuerpo de Cristo. Entonces, esto es maravilloso, debemos de tomarle muy en cuenta. Si teníamos dudas con respecto a la mesa, aquí lo tenemos. Dentro de la comunión con el Hijo tenemos la Santa Cena. Y entonces, hermanos, es maravilloso esta enseñanza de poder, ¿verdad? Ir quitando ese velo que está en nosotros y que a veces la gente nos aborda y nos empieza a contradecir. Pero hoy, gloria al Señor, porque tenemos la bendición de poder estar aprendiendo. Ahora, eso era la comunión con el Hijo. Ahora tenemos como tercer punto comunión con el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver en 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En el Antiguo Testamento está tipificado el misterio del Espíritu Santo por medio del aceite, pero ahorita lo vamos a ver aquí, para los que no hemos pues asimilado muy bien lo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo aquí les está deseando, ¿verdad? Y les está diciendo que y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces debemos de tener nosotros comunión con el Espíritu Santo, amén. Y vamos a ver cómo antes estaba tipificado pues el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y para ello vamos a ver entonces Éxodo 24:7 y dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Entonces estamos viendo aquí la instrucción que recibe Moisés de parte de Dios para poder también aquí derramar, para poder ungir al sacerdote Aarón y a sus hijos. Entonces el aceite aquí está tipificando entonces el derramamiento del Espíritu Santo para los que son escogidos para la obra del Señor. Entonces nosotros hoy en día tenemos una bendición pues mucho más gloriosa. Esta es la orden que recibió Moisés de Jehová para ungir a Aarón y a sus hijos como en el sacerdocio. Pero gloria al Señor, vamos a seguir viendo acá. En esta dispensación, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestras vidas. Hoy nosotros no tuvimos, ¿verdad?, alguien que nos derramara aceite, pero el Señor con su poder derramó de su Espíritu Santo. El sumo sacerdote ha derramado de su glorioso aceite, de Espíritu Santo, para que nosotros hoy seamos también tengamos la bendición de ser los sacerdotes de Él, para poder nosotros enseñar, para poder nosotros también ir aprendiendo de Él, para poder ir instruyendo al pueblo. En este caso vemos, ¿verdad?, esta doctrina maravillosa que es la comunión, como hemos venido viendo paso a paso, la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo que estamos viendo ahora. Y de esta manera pues nosotros vamos a enriquecer nuestro conocimiento espiritual. Hechos 2:17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, qué promesa tan gloriosa. No debemos de nosotros que nos tome por sorpresa cuando vemos a uno de nuestros hijos profetizando, a uno también a algún joven viendo visiones, y vuestros ancianos verdad, testificando de algún sueño. No, esto ha sido la promesa del Señor, la cual hoy pues nosotros, verdad, estamos gozando en estos días. Amén.
por lo que debemos mantenernos cuidando nuestra vida espiritual y no contristarlo. ¿No contristar a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, por eso dice que debemos de mantenernos cuidando nuestra vida espiritual. O sea, debemos de tener ese cuidado. ¿Y cómo vamos a tener ese cuidado? Pues alimentándonos de la palabra del Señor, aprendiendo cómo quiere el Espíritu Santo que nos relacionemos con Él. Hebreos 6, 4 y 5 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces creo que aquí nos está hablando del conocimiento que nosotros como cristianos ya hemos desarrollado, y sería pues, ¿verdad? Ahí sí que lamentable cómo nosotros llegara a perder esta salvación. Recordemos que Él es Dios en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. O sea, Él tiene toda la potestad sobre nuestra vida, por lo que es necesario cuidar nuestra comunión con Él, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así de que no descuidemos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, sino que cada día pues pidiéndole al Señor de su gracia, de su amor, para que sigamos adelante conociendo en el reino del Señor. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, imagínense, si nosotros perdemos la comunión con el Espíritu Santo, entonces ya no seríamos guiados. Ahora tenemos una hermosa bendición de que nuestro guía espiritual es el mismo Espíritu Santo, que dice que Él sí conoce el corazón de Dios y que nosotros a veces no podemos ni orar, pero que Él entonces es el que intercede por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros descuidar esta comunión con el Espíritu Santo si realmente no sabemos ni siquiera pedir, no sabemos pedir? Y si nuestro guía, que es el Espíritu Santo, se apartó de nosotros, lo contristamos y ya no responde, entonces estaríamos totalmente nosotros en una gran desventaja. Juan capítulo 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria al Señor. Así de que el mismo Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a dar a conocer las cosas que van a venir. Nos enseña, nos recuerda todas las cosas y nos consuela. Esto es maravilloso, imagínense, el Espíritu Santo lo que hace cuando nosotros tenemos esa comunión. Nos enseña, nos recuerda todas las cosas y nos consuela. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria al Señor. Entonces, ahí viene el consuelo cuando nos recuerda todo lo que Cristo nos dijo, que yo os he dicho, que Él nos ha dicho. Entonces va a venir ese consuelo para nosotros. Amén. Convence también el Espíritu Santo, convence al mundo de justicia, pecado y de juicio. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hermanos, es maravilloso que nosotros tengamos esta comunión con el Espíritu Santo y que no la perdamos, porque se puede perder. Podemos entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por medio de él fuimos bautizados. Escuche muy bien, que por medio del Espíritu Santo fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. Amén. Así de que esto es maravilloso, y esto lo vemos en 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire qué hermoso. Entonces,
una de las maneras prácticas de manifestar nuestra comunión con el Espíritu Santo es lo siguiente que vamos a estar viendo, pero veo yo aquí algo muy maravilloso, hermanos, de que entonces si el Espíritu, por el mismo Espíritu fuimos bautizados, entonces tenemos que tener esa comunión entre nosotros. Entonces, teniendo unidad espiritual entre hermanos. Eso era lo que les decía que íbamos a ver seguido de lo que estábamos viendo. Efesios capítulo 1 y 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Gloria al Señor. Esto es para el cuerpo de Cristo. Entonces, la confraternidad entre los hijos de Dios es el resultado del gobierno del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si nosotros estamos viendo de que no tenemos comunión, que estamos sintiendo de que no tenemos esa comunión con nuestros hermanos, que no aportamos, que no ayudamos, que no tenemos buena comunión con los demás, entonces hay algo que debemos decirle al Señor que arregle en nuestras vidas. Entonces debemos tener un mismo amor, un mismo corazón y un mismo pensamiento. Amén. Seguimos. Y aquí vemos comunión con el cuerpo de Cristo. Tenemos entonces comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo y comunión con el cuerpo de Cristo, que esto ya es hablando de cada miembro de la iglesia, que todos, ¿verdad?, hacemos el cuerpo de Cristo. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Imagínense, hermanos, que esa comunión hermosa con el cuerpo de Cristo. Y aquí dice que si estamos en la luz, como Él está en luz, entonces vamos a tener comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces es importante la comunión con el cuerpo de Cristo, o sea, pues con nuestros hermanos. Cuando nos reunimos en la iglesia, el que está a la par, el siguiente, el que está a la derecha, a la izquierda, esos son miembros y son hijos de Dios. Y entonces esos forman el cuerpo de Cristo y nosotros vamos a tener comunión con Él. Cuando mantenemos viva la comunión con Dios, podemos tener comunión entre nosotros, manteniéndonos en un mismo proyecto, imagínense, trabajando unidos, sirviéndonos mutuamente. O sea que esto es precioso, pero que debemos de conocerlo, porque si no lo conocemos, entonces pues aunque querramos, tal vez no lo vamos a estar haciendo. Y si lo estamos haciendo, tal vez así como nada más porque sentimos y lo hacemos, y qué hermoso que lo estemos haciendo, pero hay mucha más gloria si nosotros conocemos y lo hacemos con conocimiento. Amén. Entonces aquí vamos a ver entonces en la comunión con el cuerpo de Cristo vamos a ver la participación. Segunda de Corintios 1 al 4. Perdón, segunda de Corintios 8, 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí está la participación entonces de los hermanos de la iglesia de Macedonia. Entonces es importante esto, hermanos, ¿verdad? Tener esa participación. Siendo un mismo cuerpo, las necesidades de los demás se hacen nuestras. Entonces a ese nivel nos está pidiendo el Señor que nosotros podamos llegar, que crezcamos en ese conocimiento. En la comunión con el cuerpo de Cristo también tenemos que tener compañerismo. Gálatas 2:9.
sí, 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El tener comunión lleva implícita la amistad, la buena armonía, convivencia y correspondencia entre los hermanos. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo, ¿verdad?, dándose la mano como compañerismo, como llegaron a un acuerdo, dijeron, sí, estamos de acuerdo, tenemos compañerismo, pues ustedes váyanse a los gentiles y nosotros acá a los de la circuncisión. Entonces, eso es tener comunión con el cuerpo de Cristo, que es el compañerismo. Muy bien, seguimos adelante. Las personas persisten en mantener amistades. Vamos a repetir, las personas que persisten en mantener amistades mundanas corren el peligro de desagradar a Dios. Que aquí estamos hablando ya de una comunión negativa. Entonces nosotros no podemos tener esa unión negativa, ¿verdad? Nosotros vamos a verlo aquí a través de la palabra para poder ser guiados. Y dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, hermanos, realmente esto es peligroso, porque si nosotros queremos tener relación con el mundo o con gente que no conoce al Señor, con gente que no tiene el mismo sentir con nosotros, entonces estamos abriendo puerta y eso no es permitido por la palabra del Señor. Porque tenemos otro verso que dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. O sea que entonces nosotros no podemos, hermanos, si no es para hablarle de Cristo, nosotros no podemos tener una relación con alguien que no está de acuerdo con el Señor. Comunicación. La comunicación tenemos aquí también Filemón 1:6 y dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Aquí hay un ejemplo extremo de la comunión, lo vemos cuando el apóstol Pablo le ruega a Filemón que comunique su fe para dar a conocer el bien que habita en su corazón. O sea, la comunicación de nuestra fe también tenemos, es algo importante en la comunión del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Comunicar el nivel de fe que nosotros tenemos, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho. Esta comunión debía manifestarse en perdonar y recibir otra vez en su casa al esclavo Onésimo, quien anteriormente le había causado un daño. Entonces nosotros, hermanos, podemos también comunicarle al pueblo del Señor, fíjese que yo antes no podía perdonar, pero hoy siento que el Señor me ha sanado y ahora puedo perdonar. Eso es comunicación de la fe que uno pues tiene y para que sea manifiesta, ¿verdad? Vamos ya rápido porque el tiempo está avanzando. También tenemos nuestra relación hacia los demás debe recibir una transformación en la que no serán tomadas en cuenta el estatus económico, social, cultural o racial. Y eso lo vemos en Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Entonces, hermanos, acá también tenemos que tener este cuidado con el cuerpo de Cristo. Si no solamente dice que el amor de Dios derramado en nuestros corazones sea el que nos mueva para que nosotros podamos tener esa comunión clara, clave, que alabe incluso a nuestro Dios a través de nuestra comunión con los demás. Y aquí no vamos a estar viendo, aquí nos dice que ya no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, ni bárbaro ni escita,
ni siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Amén. Así de que si nosotros teníamos pues ese mal sentir o pensamiento de que vamos a ver a alguien que pues tiene económicamente más que el otro, lo vamos a tratar mejor, no. Para el Señor no existe eso. Entonces todos somos iguales y todos debemos de tener el mismo trato. Amén. Muy bien. La colecta. Veíamos que, ¿verdad? Entre la definición de la raíz griega de koinonía, pues también era ofrenda o colecta. Entonces vamos a ver aquí entre el cuerpo de Cristo, la comunión entre el cuerpo de Cristo, está también lo de la colecta. ¿Okay? Romanos 15:26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Aquí vemos entonces también, ¿verdad?, los hermanos que hacen esta colecta para poder tener esa comunión, también que significa la colecta, ofrenda, y el adjetivo griego koinos significa socio. O sea, entonces esto es algo amplio. En términos económicos, un socio es un individuo que aporta capital a una empresa y participa con los demás socios de los bienes comunes. Entonces acá vemos a los hermanos que pues tenían esta bendición de poder tener esa comunión con el cuerpo de Cristo de los hermanos en Jerusalén, y sabían lo que estaba pasando, el problema que estaba pasando, que iba a pasar en Jerusalén, y entonces vienen ellos y hacen la colecta y tienen esa comunión con el cuerpo de Cristo. O sea que nosotros también debemos de practicar esta forma de comunión. Esto era lo que sucedía en la iglesia del principio. Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea que aquí estamos viendo que realmente es necesario tener nosotros esa actitud. Al parecer todos tenían una misma bolsa, o sea que de ahí tomaban todo, ¿verdad? O sea, nada era de ellos, sino que todo lo tenían en común. Vamos corriendo porque el tiempo se nos vino. La generosidad cristiana a sus hermanos radica en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces aquí vemos la generosidad de Cristo y lo tenemos como ejemplo a seguir. Él, siendo rico, se despojó de todo lo que tenía. Comunión es participación con aquellos que agradan a Dios. Y vemos acá entonces Judas 1:16, estos son murmuradores. Comunión es participación con aquellos que agradan a Dios. Luego dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, pero debemos evitar tener con los enemigos de la fraternidad tal como los murmuradores. O sea, no tenemos que tener, esto es, ¿verdad? No tener, o sea, la comunión debe ser con los que agradan a Dios. Entonces, es importante notar esto para que, ¿verdad?, pues sepamos cómo debemos relacionarnos también con las personas que no están, que son murmuradores, los que causan divisiones también. Acá lo dice en Timoteo 3:10, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación desechan. O sea que ya no es necesario que esté ahí porque no se quiere arreglar su vida con el Señor. No debemos tener comunicación con este tipo de personas. Los que pecan y se hacen llamar hermanos, con estos tampoco debemos de tener comunicación. 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario
o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, con este tipo de personas no podemos tener comunión. Amén. Tal vez pues tendríamos que allí que hablarle de Cristo y tratar de sembrarle la palabra nuevamente. Anhelemos tener comunión para servir. Esto sí es muy importante dentro de la comunión del cuerpo de Cristo, que anhelemos tener esa comunión para servir. Filipenses 2, 3 al 8. Ya no lo vamos a leer todo porque el tiempo nos avanzó. Solo vamos a leer el primero. Dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo vamos a leer nuevamente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superior a él mismo. O sea que aquí entonces nuestro servicio debería de ser ese, y nosotros no debemos de, pues, ¿verdad?, sentirnos mayor que otros, sino que pues tener ese privilegio de poder servir al Señor con agrado. Aleluya. Entonces, esto es el servicio al Señor. Creo que me da un tiempo de leérselos todos. El 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo. Aquí vamos a ir ya terminando porque el tiempo se nos acaba. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los nuestros. Perdón, vamos a repetirlo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces este servicio, este ejemplo de comunión que Jesucristo nos deja acá marcado, es, hermano, hermoso, y es lo que nosotros debemos de buscar, porque tenemos que ser imitadores de Cristo. Entonces aquí vamos a ir ya, aquí terminamos. Entonces sigamos adelante, veamos, investiguemos por nuestra propia cuenta también, ¿verdad? Es importante ir tomando pues nota de lo que se va diciendo, de lo que se está hablando, para que podamos pues nosotros ver el beneficio, ¿verdad?, de nuestro espíritu, para que podamos crecer. Entonces acá vemos este hermoso ejemplo, y eso es lo que nosotros debemos anhelar, de tener comunión para servir. Entonces, gloria al Señor por este privilegio de que nos permite estar acá y poder pues ver su palabra y poder guiarnos a través de su palabra. Y sé que pues, verdad, es un privilegio poder llegar a su casa y poder estar ahí donde usted está, y poder decirle: esto es lo que significa bíblicamente la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con el cuerpo de Cristo. Yo le invito a que oremos. Vamos a orar para que sea el Señor que esta semilla que ha caído, ¿verdad?, que ha sido hoy pues sembrada en sus corazones, pueda germinar en esa productividad que el Señor desea que nosotros produzcamos. Entonces, sometiéndonos pues, ¿verdad?, bajo esa gracia, sobre ese temor de Dios, para que nosotros podamos ir creciendo en la obra del Señor. Eso es lo que nosotros debemos anhelar y tener cuidado para mantener nuestra comunión con estos 4 puntos que vimos. Amén. Yo le invito a que oremos y digamos al Señor que Él pues selle esta palabra hermosa y que nos la deje grabada en nuestros corazones. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Estamos totalmente agradecidos porque tú nos has dado esta bendición gloriosa de poder estar aquí en este día y poder hablar de la comunión
con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con el cuerpo de Cristo, y los beneficios, Señor, que podemos ver, que podemos notar, Señor, en este amplio trabajo que tú, Señor, diste a los apóstoles, Padre, para que nos dejaran esa enseñanza gloriosa y ahora podamos nosotros, Padre, tener esa bendición de estudiarla. Gracias, gracias te doy porque tú eres hermoso y tú estás dispuesto a que nosotros cada día podamos aprender, conocer, porque tu palabra dice que el que clama a ti, Señor, tú le vas a enseñar cosas grandes y maravillosas que nadie conoce, Señor. Así de que hoy clamamos que esta palabra, Señor, quede grabada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Bendíceles, Padre, porque han tomado ese tiempo para poder, Señor, oír tu palabra, para poder oír instrucción, para poder conocer de la comunión contigo, Señor. Así de que hoy te damos gracias y te decimos gracias y muchas gracias, Señor. Y síganos bendiciendo, Señor, que yo sé que no es este el último tema, sino que vamos a seguir, Señor, con tu ayuda, bendiciendo a este pueblo glorioso que tú has lavado con la sangre de Cristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén.